¿Qué tal, chicos? Mi nombre es Hugo del Águila, profesor de Economías del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y en esta oportunidad nos toca hablar sobre la semana 18. Para hablar sobre esta semana la vamos a dividir en dos bloques. En la primera hablaremos acerca de la integración, características, importancia, objetivos, y también analizaremos las formas de integración para acabar en una segunda parte con ejemplos de diferentes bloques de integración, tanto en Latinoamérica como en otros lados del mundo. Y empecemos. Primero sería hablar acerca de lo que es integración económica desde el punto de vista de definición. ¿Qué es una integración económica? Es básicamente el proceso en donde dos o más países inician lo que se llama la eliminación de barreras de todo tipo. Llámese barreras arancelarias, llámese barreras fitosanitarias, barreras por el tema de lotes o cualquier otro tipo de barrera que impide un tráfico normal entre mercancías, servicios, capitales entre diferentes países. Entonces, la integración económica es el proceso que realizan los países para lograr una mejor circulación de factores, bienes, servicios, mercancías y capitales entre ellos. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que a veces se presenta dentro de la integración es que, por un lado, los países quieren integrarse, quieren consolidarse, quieren generar un mercado común entre ellos, es decir, un libre tránsito, pero a la vez también se presenta otro inconveniente, mejor dicho, que en este caso sería que generan un proteccionismo. ¿Qué significa eso? Por un lado produzco libertad de comercio y por el otro lado produzco proteccionismo. ¿Proteccionismo en qué sentido? Porque si yo como país me uno con otro país y hacemos acuerdos para un libre tránsito de mercancías, ¿qué es lo que generalmente sucede en estos acuerdos? Esos acuerdos son para los países que participan. Aquellos que no participan, obviamente van a haber barreras de entrada hacia estos países. Entonces, la integración es muy importante, sí, porque de alguna manera permite que los países mejoren sus resultados económicos, mejoren su circulación de factores productivos, mejoren los resultados monetarios en la circulación de bienes y servicios. Vamos con las razones de la integración. Razones económicas, ampliar mercados. Definitivamente, una cosa es vender dentro del país y otra cosa es vender fuera del país. El TLC que firmamos con Estados Unidos o el TLC que se firmó con China, ¿qué ha permitido al Perú? A muchas empresas les ha permitido no solo tener el mercado local como mercado objetivo, sino también tener el mercado americano o el mercado asiático como objetivo. Entonces, yo voy a ampliar mi producción porque mi mercado es mayor. Ya no solo vendo internamente, sino la vendo globalmente. Luego, producción en escala. Definitivamente, si ahora mi mercado ha crecido, ahora ya no está enfocado en 30 millones de peruanos, sino en más de 1.000 millones de chinos, obviamente necesito producir más, necesito producir escala, necesito amplios volúmenes de producción. Y si yo produzco más, me especializo. Si yo produzco más, me tecnifico. Si yo produzco más, ahorro costos. A mayor número de unidades producidas, menor costo unitario. Otra razón es que a mí como país, perteneciente a un bloque de integración, me permite generar mayor poder de negociación. ¿Por qué? Una cosa es que Perú negocie como Perú frente a la Unión Europea y otra cosa es que el Perú negocie como parte de un bloque, por ejemplo la Comunidad Andina de Naciones, que involucra a 4 países. Entonces, ya no hablo por uno, hablo por 4. El poder de negociación de 4 va a ser mucho mayor que el poder de 1. Entonces, esa es también una razón desde el punto de vista económico. Vamos a las razones de tipo política. Poner fin a conflictos entre países. Y eso generalmente sucede en todo tipo de países. Por ejemplo, poner fin a conflictos de orden político. Sí,
en algún momento, el año pasado, en el gobierno de Obama, se aperturó el mercado americano a el mercado cubano, que había tenido ciertas restricciones durante bastante tiempo. Aunque bueno, con este presidente se volvió otra vez al inicio. Pero de alguna manera se trató de hacer un acuerdo de integración para que haya un mayor flujo de mercancías. O en su momento, cuando hablábamos de la Guerra Fría, estamos hablando de las relaciones que sucedían entre la URSS, es Unión de Públicas Socialistas, y Estados Unidos. En algún momento hubo unos problemas que llevaron a nivel mundial a temer un posible conflicto bélico. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Esto se desvaneció, la URSS se separó y es básicamente Rusia que ha quedado de toda esa unión de naciones socialistas. Pero Estados Unidos y Rusia mantienen acuerdos de integración, mantienen acuerdos comerciales para facilitar el tráfico de sus productos o servicios. En el tema religioso, sí, pues también podemos tener temas así, por ejemplo, Israel con algún país limítrofe, que también por ahí surgen temas de orden religioso. De orden limítrofe, por ejemplo, el TLC que firmamos con Chile. Siempre hemos tenido un problema limítrofe y hemos perdido territorio con Chile, pero a pesar de eso hemos generado acuerdos de integración que nos permiten conectarnos con Chile o que nos permiten de alguna manera conectarnos o mejorar nuestras relaciones comerciales con Ecuador en su momento. Pues. Entonces, ahí tenemos algunas razones. Vamos al tema de la importancia de la integración y definamos algunos conceptos. ¿Por qué es importante que los países se puedan integrar? ¿Por qué es importante que los países eliminen sus barreras de tránsito, de comercio? Por ejemplo, una de las temas importantes o de los temas importantes es el aprovechamiento productivo de economías de escala. ¿Qué significa eso? Que ahora yo produzco para más personas. Ahora mi demanda es mucho mayor. Entonces necesito producir más, necesito producir a escala, en producción en serie. Y al yo producir en serie, en escala, definitivamente, ¿qué va a pasar? Voy a ser eficiente, voy a tener menos costos y voy a producir mucho más unidades. Otro elemento de importancia para la integración es el aumento de las expectativas de la inversión nacional y extranjera. ¿Qué significa esto? Imaginémonos que el Perú va a cerrar un tratado con algún país asiático. Gran parte del flujo de mercancías a nivel mundial provienen de muchos países. Taiwán, Hong Kong, Corea, Japón, etc. Entonces, yo como productor nacional, yo como inversionista nacional, no vería con buen ojo este posible acuerdo. Mis expectativas respecto a los acuerdos que se firmen y respecto a las posibilidades de producir más y de vender más serían positivas. Entonces, un factor de importancia es este punto. Fomenta también la incorporación del desarrollo técnico y la especialización. Yo, para comercializar productos y mercancías, necesito tecnificarme, necesito mejorar mis procesos productivos. Por ende, hay por medio un desarrollo técnico y especialización. También la integración permite actividades conjuntas. Dos países tratan de tener un acuerdo de aranceles preferenciales. Entonces significa que ambos países se deben sentar y a través de un acuerdo mutuo determinar qué productos o mercancías están sujetos a aranceles mucho menores que otros países. Entonces hay un trabajo conjunto por mejorar las cosas. La integración también promueve que se abran las barreras. Por ejemplo, se puede generar un arancel flat, se puede generar un libre tránsito entre las personas.
dentro de los países. Se puede generar también un libre tránsito de capital o de factores productivos. Hay un mayor poder de negociación frente a otras potencias. La Unión Europea se sienta a negociar no solo por un país, sino por los 26 o 27 miembros que conforman la Unión Europea. Entonces, cuando la Unión Europea se sienta a hablar, tiene un fuerte poder de negociación, porque representa a muchas economías, a muchos PBIs internos dentro de su bloque económico. Y permite crear un crecimiento sostenido entre los países miembros. ¿Por qué? Tú al firmar un acuerdo te comprometes a cumplir determinados requisitos, determinados procedimientos, determinados acuerdos. Entonces, eso me lleva a que yo, como país, tenga asegurado un crecimiento, una proyección de ventas, una proyección de producción. ¿Por qué? Porque este acuerdo determina un tiempo. Este acuerdo determina una aceptación de ambas partes. Entonces, hay un crecimiento sostenido por los acuerdos firmados por los países miembros. Esos acuerdos se respetan.